A iniciar la reunión de este día, miércoles 1 de julio del año 2020. Dice oración: rogamos al Señor, Dios omnipotente, que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los médiums, a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el acogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolides, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. En el libro... En el libro del Evangelio, ¿quién quiere abrirlo para saber el capítulo a leer? Dale. Es que ahora al revés. Muy bien. Injurias y violencias. El capítulo 9. ¿En qué página? 129. Sí. Injurias y violencias. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Y entonces nos tocarán las injurias y violencias. Y violencias. Muy bien. Ok. ¿Quién desea leer? Va. Injurias y violencias. 1. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. San Mateo capítulo 5, versículo 4. 2. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Irem, versículo 9. 3. Aprendisteis lo que fue dicho a los antiguos: no mataréis, y todo aquel que matare merecerá ser condenado por el juicio. Pero yo os digo que todo aquel que se enoja con su hermano merecerá ser condenado por el juicio, que aquel que dijera a su hermano raca merecerá ser condenado por el concilio, y aquel que le dijera eres loco merecerá ser condenado en fuego del infierno. Ir en versículo 21 y 22. 4. Por estas máximas Jesús hace de la dulzura, de la moderación, de la mansedumbre, de la afabilidad y de la paciencia una ley. Por consiguiente, condena la violencia, la cólera y aún toda expresión descortés con respecto a sus semejantes. Raca era entre los hebreos una palabra de desprecio que significaba hombre de mala conducta, y se pronunciaba escupiendo y volviendo la cabeza. Aún va más lejos, puesto que amenaza con el fuego del infierno al que diga a su hermano loco. Es evidente que en esta, como en cualquier otra circunstancia, la intención agrava o atenúa la falta, pero ¿cómo puede tener bastante gravedad una simple palabra para merecer una reprobación tan severa? Consiste en que toda palabra ofensiva es expresión de un sentimiento contrario a la ley de amor y de caridad, que debe arreglar las relaciones de los hombres y mantener entre ellos la concordia y la unión, que es un insulto a la benevolencia recíproca y a la fraternidad, que da pábulo al odio y a la animosidad, en fin, que después de la humildad hacia Dios, la caridad hacia el prójimo es la primera ley de todo cristiano. 5. Pero, ¿qué quiere decir Jesús con estas palabras? Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, habiendo dicho que hay que renunciar a los bienes de este mundo y prometiéndolos del cielo. Esperando los bienes del cielo, el hombre tiene necesidad de los de la tierra para vivir, solo que le encarga que no dé a estos últimos más importancia que a los primeros. Por estas palabras quiere decir que hasta aquel día los bienes de la tierra serán acaparados por los violentos con perjuicio de los mansos y pacíficos, que a estos con frecuencia les falta lo necesario, mientras que otros tienen lo superfluo.
Promete que se les hará justicia así en la tierra como en el cielo, porque son llamados hijos de Dios. Cuando la ley de amor y de caridad sea la ley de la humanidad, ya no habrá egoísmo. El débil y el pacífico ya no serán explotados ni pisoteados por el fuerte y el violento. Tal será el estado de la tierra cuando, según la ley del progreso y la promesa de Jesús, venga a ser un mundo feliz por la expulsión de los malos. Muchas gracias. Yo creo que aquí en esta lectura que estamos viendo nosotros nos llama bastante a la reflexión, especialmente donde nos dice ya al final, según la ley del progreso y la promesa de Jesús, venga a ser un mundo feliz por la expulsión de los malos. Entonces yo creo que tenemos que hacer todo lo posible nosotros en esta existencia para que no se nos considere de los malos, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se llama también? Que esto va íntimamente ligado también a los mansos, ¿verdad? Y pacíficos, hablando de injurias y violencias, ¿verdad? O sea, tratar de no estar hacia ninguno, ¿verdad? Sin ninguna excepción, no realizar ningún tipo de injuria ni ningún tipo de violencia, ¿verdad? En contra de nuestro prójimo, sea quien fuese, ¿verdad? Porque nos dice aquí en el ítem número 4 que la dulzura, la moderación, la mansedumbre, la afabilidad y la paciencia es una ley, ¿verdad? Esa es una ley. Entonces dice ahora, por consiguiente, condena la violencia, la cólera y aún toda expresión descortés con respecto a sus semejantes. ¿Qué nos está diciendo ahí en ese caso? Que nosotros, si nosotros actuamos en forma violenta, en forma colérica, estamos en contra de la ley. Y si estamos en contra de la ley, vamos a ser sancionados. No hay para dónde. Tal vez no por un juez, ¿verdad? En un momento determinado que nos va a decir, es que te enojaste o estás colérico, entonces te va a poner 3 años de prisión, de cárcel, ¿verdad? No. Sino que esas sanciones van a ser ante nuestro propio patrimonio espiritual, ante lo alto, que nos va a sopesar qué tanto fuimos violentos, qué tanto fuimos nosotros coléricos, y en segundo punto, hacia quiénes, ¿verdad? Entonces, primero, la medida de la violencia que tenemos nosotros mismos, ¿verdad? Esa medida de violencia va generada y se va también calibrada en nuestro peso específico del perispíritu. Entonces, y al tener un peso determinado, puede ser que no nos elevemos tanto en nuestro perispíritu y nos jale la tierra hacia abajo, ya sea la corteza terrestre o más abajo. Pero lo bueno que está diciendo acá es que nos está abriendo los ojos, nos está instruyendo y nos está diciendo, bueno, ¿quieren ser ustedes expulsados? ¿Verdad? Nos dice aquí en lectura. No, yo no quiero ser expulsado, ¿verdad? Entonces, si no quiero ser expulsado, ¿qué tengo que hacer entonces? Cumplir la ley, ¿verdad? ¿Y cuál es la ley? La dulzura, la moderación, la mansedumbre, la afabilidad y paciencia, ¿verdad? Entonces, si no tenemos esas cualidades dentro de nosotros, tenemos que comenzar a trabajar nosotros en ellas, porque es una ley. Y en la medida que nosotros no practicamos estos aspectos, estamos violentando la ley, ¿verdad? En la medida que nosotros somos violentos, somos coléricos, ¿verdad? En esa medida estamos violentando la ley. Precisamente por eso, y como Jesús nos conoce bastante, es que en la oración del Padre Nuestro nos dice, ¿va? Perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? ¿Y cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7, es decir, innumerablemente, ¿verdad? No tengo la excusa de que no voy a perdonar en esta ocasión, no, pero esta falta que me hizo es imperdonable, ¿no? Porque Jesús nos está mandando a que todo, prácticamente todo, debe ser perdonado, ¿verdad? Por lo menos como una actitud mental que tenemos que tener nosotros, porque sabemos que aparte del perdón existe la ley de causa y efecto. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, nos hacen un daño a nosotros y perdonamos, no significa que estamos librando a la persona que nos hizo ese daño del efecto de la ley de causa y efecto hacia esa persona. Le va a llegar, le va a retornar, porque nosotros no somos quienes somos capaces de poder parar esa ley, no. Ni aunque nosotros digamos, mire, por favor, no lo haga, no.
porque la ley tiene que cumplirse. Lo que sucede con el perdón es que nosotros estamos quitando de nuestra mano el deseo de venganza. Y al quitar el deseo de venganza decimos, bueno, no voy a cometer otra acción que después va a revertir en contra mía, por la propia ley de causa y efecto, siendo otra acción aparte de la que hicieron contra mí, ¿verdad? Entonces, yo considero que es una buena actitud psicológica la que dijo nuestro Maestro Jesús, ¿verdad? El hecho de perdonar, porque ya sea que perdonemos o no perdonemos, de todas maneras la ley se cumple, la ley de causa y efecto. Y es mejor que nosotros perdonamos para sacar de nuestro corazón ese veneno que nos han instalado por el daño que nos hayan hecho, sea por cualquier circunstancia, ¿eh? Entonces, y máxime aún que nos habla de que se vuelve ley, ¿verdad? O sea, no está diciendo, miren, no van a ser ustedes dulces, o no van a ser mansos, o no van a ser afables, o no van a ser pacientes con este hermano o con esta hermana. No, nos habla en general, ¿verdad? Y esta aplicación de estas normas rige especialmente a los miembros de una familia, así como estamos todos, ¿verdad? Padres, hijos, hermanos, primos, todo rige. ¿Por qué? Porque somos ¿qué seríamos? Los más próximos, ¿verdad? Los más próximos en esas relaciones en las cuales han habido muchas circunstancias que nos traen ahora a esta vida, ¿verdad? Para que estemos bajo las cuatro paredes en un momento determinado, ¿verdad? Viviendo, o después ya no, dependiendo cómo es que se va produciendo ello, pero cuando nos toca estar bajo esas mismas cuatro paredes, aplicar esto, ¿verdad? Esto que estamos aprendiendo nosotros a todos los miembros de la familia. Porque el no aplicarlo conlleva primero a un desequilibrio, ¿verdad? Ese desequilibrio no se queda impune, porque ya vimos acá, sino que es pesado por la ley de la naturaleza, por los hermanos espirituales y nuestra contabilidad divina. Entonces mejor tenemos que tratar de nosotros de mantener un equilibrio lo mejor posible, especialmente bajo todos los que estamos conviviendo bajo las cuatro paredes, ¿verdad? Para que no se vuelva un infierno. Ya hemos visto nosotros, por ejemplo, con la ley de la violencia intrafamiliar, que se está protegiendo a aquellas personas que son violentadas, ¿verdad? Y si el ser humano y el juez observa que eso es un problema para la propia familia, ya no digamos desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Es mucho más sancionado, ¿verdad? En la medida, ¿cómo se llama?, que cada uno va ¿cómo se llama?, a sufrir más adelante las consecuencias, dependiendo de muchas circunstancias, ¿verdad? De la intención, del conocimiento, en fin, de muchas variables. Pero para evitarlo, nos dice una excelente, ¿cómo se llama?, instrucción, ¿verdad?, de parte de Jesús, ¿verdad?, que tenemos que ser mansos y pacíficos, ¿verdad? Mansos y pacíficos, no porque seamos tontos, no, sino porque es lo mejor para nuestro propio progreso espiritual. Porque si no es así, comienza una espiral de desequilibrio, y entonces, ¿cómo se llama?, después no sabemos ni en qué fase de ese desequilibrio nos encontramos. Entonces, y no hay nada mejor que estar conviviendo en un lugar que está equilibrado, en donde hay paz, en donde hay afabilidad. Entonces, ¿cómo se llama?, se producen unas mejores relaciones y se avanza más rápido. Es increíble, pero se avanza más rápido porque hay un apoyo recíproco y no hay un peso, ¿cómo se llama?, que se está produciendo, en el cual nos está llevando. Por supuesto, ¿cómo se llama?, que eso sería lo ideal. Pero sabemos nosotros que somos seres imperfectos, ¿verdad?, que tenemos muchas imperfecciones. Pero eso no significa que no está dentro de nosotros mismos el deseo de transformarnos, de mejorarnos. Y mejor dicho, si no lo hacemos, ¿verdad?, es peor para nosotros porque nos quedamos estancados. Y al quedarnos estancados podemos ver a otra gente que está evolucionando a una velocidad mucho más rápida por su propio libre albedrío, ¿verdad?, y porque se está combatiendo dentro de sí mismo a muchos aspectos de imperfecciones, ¿verdad?, independientemente del contexto en el cual están viviendo. Y entonces vemos que logra su cometido, y si a alguien más se le pegan, ¿verdad?, a esa transformación, mejor, porque así la familia en general está progresando y está, ¿cómo se llama?, subiendo. Pero si solamente son pocos los miembros de la familia que están en ese progreso, ¿verdad?, y no se pegan los demás, o las demás, ¿verdad?, personas, eso significa, ¿cómo se llama?, que
probablemente en una siguiente existencia ya no se van a ver, ¿verdad? Porque si se está haciendo todo lo posible por el mejoramiento de aquel familiar, ¿verdad? No sé de familia porque puede ser cualquiera, ¿verdad? No puede ser hasta padrinos, pero si vemos que no, pero no se logra ello, la propia ley no lo va a atar a uno, ¿verdad? Lo ata a uno una imantación cuando es odio o resentimiento, ¿verdad? Y ambos están en la misma frecuencia, pero cuando uno de ellos se libera de esa vibración de odio y pasa a una vibración de amor, y el otro todavía está vibrando en odio, obviamente la ley no lo va a hacer que regrese, ¿verdad? Porque no es culpa de aquel que se liberó del odio y ahora se mantiene en amor, que por ejemplo, que varios familiares no logran ese cometido. Entonces, ¿qué va a suceder? Que se va a apartar por una ley natural, de semejante a semejante, ¿verdad? Y entonces puede ser que más adelante vuelvan a reencontrarse, pero no por una cuestión de imantación, sino por un asunto de amor. Como hemos visto nosotros el caso, ¿verdad?, de muchos seres que están en el bajo astral y que han estado ahí durante cientos de años, ¿verdad? Y sin embargo, entidades sublimes que bajan, ¿verdad? Porque les tienen un gran amor, y a pesar de que hicieron tantas cosas con ellos o con ellas, ¿verdad?, están ahí, están velando también por ese bienestar, ¿verdad?, que está ahí. Sin embargo, están en vibraciones diferentes, ¿verdad? Eso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Jesús en este caso? Que tenemos que vibrar amor, afabilidad, dulzura, ¿verdad? Y eso es el amor, es parte de cómo se llama del amor, vibrar eso, porque en la medida que estamos vibrando nosotros, estamos atrayendo también a entidades que están vibrando en ese sentido, a seres que están vibrando en ese sentido, ¿verdad? Y hacer todo lo posible también para brindar esa dulzura, esa afabilidad, esa mansedumbre y esa paciencia a todos los miembros de la familia, ¿verdad? Sin excepción a todos los miembros. Ahora bien, si ya, como les digo, esos miembros de la familia no están, están actuando en esa forma vibratoria, ya no es responsabilidad de nosotros, ya no es nuestra culpa, porque nosotros queremos también que todos vayamos progresando en ese sentido, ¿verdad? Y ahí me involucro yo, ¿verdad? Si por ejemplo yo me mantengo negativo, ¿verdad?, y estoy con mucha negatividad ahí en eso, pues a veces me sucede, ¿verdad?, que me ando quejando también, ¿verdad? Porque es cierto, a veces me voy quejando, ¿qué pasa? Si otro ser de la familia también ya va trascendiendo, ya dejó la queja atrás, ya dejó la violencia atrás, pues qué bueno, ¿eh? Pero eso significa que se va produciendo un distanciamiento, que probablemente nos vamos a reencontrar, pero no por ley, de imantación, porque ya no hay. Lo que se va a producir, se va a hacer por ley de amor, porque va a buscar un mejoramiento probablemente, ¿verdad? Esos seres, como hemos visto en la historia, en la literatura, ¿verdad?, que va especialmente, yo creo que como para todos nosotros, ¿no?, que nos mantengamos así, ¿verdad?, mansos, afables, con paciencia, porque al final de cuentas, nos conviene a cada uno de nosotros, porque si no, como dice aquí la lectura, seremos expulsados, y yo creo que ninguno de nosotros quiere esa expulsión para un lugar peor de expiación y de pruebas que nos encontramos, ¿verdad? Solamente. Muchas gracias. Tenemos que tener cuidado también con el tipo de violencia, porque no es solo golpes, también es verbal, puede ser escrita, verbal, con mensajes, que a veces ponemos algún mensaje pero hiriente. Tenemos que tener mucho cuidado en con eso. La intención de hacer daño. Con la intención de hacer daño. Por ejemplo, si nos damos cuenta a través de un estado de un WhatsApp, sí, cuando estamos enojados con alguna persona o queremos que sepa algo, ¿verdad?, que nos molesta, sí, lo ponemos para que todo el mundo que lo lea, pero como quien cabal, ¿verdad?, que se ponga el guante, que se lo plante, ¿verdad?, porque sí, sabemos para quién va el mensaje. Sí, entonces, eso también es un tipo de violencia que también tenemos que ir manejando. Y eso que estás comentando, ¿verdad?, también sucedió en un chat en el cual teníamos nosotros de trabajo, o sea, incluso de trabajo, porque comenzaron, algunas compañeras a tirarse indirectas y a estarse lanzando ahí. ¿Y qué fue lo que hizo una compañera? Que esa compañera es jefa, ¿no? se salió, de ese chat. Y entonces ya no, ahora estamos en otro, pero bajo la supervisión de otras autoridades, ¿verdad? Entonces ahí como que ya se miden un poquito más para hacer ese tipo de comentarios.
Ajá, de Yo, por ataques, ¿cómo se- ejemplo, el chat de la escuela tuve que bloquear Pero que solo administradores. para que solo administradores pudieran, porque solo cosas Solo chifletas. administrativas, ajá, Mm. porque ya se había vuelto un circo, ¿verdad? Entonces también se molestaron, pero ahora todo lo que me quieren decir es en forma individual, personal, porque no dejo ya un insulto, pues, ¿verdad? Que se den insultos a través de una tecnología, que no. Sí, y eso que tú decís, por ejemplo, eso es el problema, como platicábamos, que está tan viralizado la violencia que lo encontramos en todos lados. No podemos decir que haya un solo lugar donde no haya, porque en todas partes hay. ¿Verdad? No puedo decir, no, en mi casa no hay. No, en todas partes hay. Como bien decía Betty, violencia verbal, violencia física, violencia emocional. Hay de todos los tipos de violencia que se dan, hay de todos, pero depende de nosotros el mejorar esas condiciones, ¿verdad? No solo decir, bueno, así soy, ¿verdad? O así me tocó que vivir, ¿no? Hay que, en la medida de lo posible, tratar de transformar, ser agentes transformadores, ¿verdad? Y en esa medida, ¿cómo se llama? Vamos también transformando nuestro entorno. Es increíble, pero así es, ¿verdad? Porque si una persona es buena, ¿verdad? Y trata de hacer lo mejor para las demás personas, pues las demás personas, a no ser que les falte un tornillo, ¿verdad? Como se dice en buen chapín, van a tratar también de una forma positiva a aquella persona que quiere el bienestar de esa persona, ¿verdad? Entonces van a querer estar más tiempo con esa persona. ¿Qué es lo que tiene, verdad? Es que tiene algo, no sé, pero me siento con paz, me siento con tranquilidad, me siento como que en una isla en este momento cuando estoy con estas personas, ¿verdad? Y entonces, que son pocas, ¿verdad? Que he conocido, que hay, como se llama, pocas, pero se siente agradable estar a la par de esas personas, ¿verdad? Entonces tenemos que procurar nosotros ser también esas islas, ¿verdad? Hablar de esas islas, pero sí, esas islas, pero de paciencia, de afabilidad, de dulzura, ¿verdad? En el cual, pues se sientan con bienestar al estar a la par de nosotros, ¿verdad? Y no que nos repelan, ¿verdad? Porque hay gente que pasa y como una monedita de oro, ¿verdad? A mí por lo menos me pasa, hay gente que uno solo lo mira, viene uno a cierta distancia, ¿verdad? Le voltean uno la cara, se pasan a otro lado y se hacen los locos, ¿verdad? Porque no somos moneditas de oro, ¿cómo se llama? Para que les viene a todas las personas, ¿verdad? Pero mirando, bueno, yo no he hecho nada, algo sucederá con esas personas, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, la gran mayoría, ¿verdad? Ser uno, ¿cómo se llama? Afable, ¿va? Y si esas otras personas se dejan, ¿va? También ser afable con esas personas, ¿no? En la medida de lo posible, como digo. ¿No? Muchas gracias. En realidad, eso es lo importante, estar en armonía, ¿verdad? Sí. Va. ¿Quieren que continuemos? Por favor, las instrucciones de los espíritus. Va. La afabilidad y la dulzura. 6. La benevolencia para con los semejantes, fruto del amor al prójimo, produce la afabilidad y la dulzura que son su manifestación. Sin embargo, no es preciso fiarse siempre de las apariencias. La educación y las costumbres del mundo pueden dar el barniz de estas cualidades. ¿Cuántos hay cuya fingida bondad solo es una máscara para el exterior, un hábito cuyo corte calculado disimula las deformidades ocultas? El mundo está lleno de esas personas que tienen la sonrisa en los labios y el veneno en el corazón, que son blandas con tal de que nada les incomode, pero que muerden a la menor contrariedad, cuya lengua dorada, cuando hablan cara a cara, se cambia en dardo envenenado cuando están ausentes. A esa clase pertenecen también estos hombres que son benignos fuera de casa y que, tiranos domésticos, hacen sufrir a su familia y a sus subordinados el peso de su orgullo y su despotismo, como queriendo desquitarse de la opresión que se impusieron fuera, no atreviéndose a usar su autoridad ante extraños que los pondrían en su lugar. Quieren a lo menos ser temidos por aquellos que no puedan resistirles. Su vanidad se alegra de poder decir, aquí mando yo y soy obedecido, sin pensar que podrían añadir con mucha más razón, y soy detestado. No basta que de los labios gotee leche y miel, pues si el corazón no toma parte en ello, hay hipocresía. Aquel cuya afabilidad y dulzura no son fingidas, no se contradice nunca. Es el mismo ante el mundo que en la intimidad sabe además que si engaña a los hombres con las apariencias, no puede engañar a Dios. Lázaro, París, 1861. Excelente. Cabal, ¿verdad?
Sí. La imagen que queremos dar y lo que dice que lo que sale de tu corazón, lo que sale a través de tu boca es tu corazón el que habla, dice. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado, qué veneno que estamos dando en una... Y es que, cabal, como decías tú, lo que tenemos que tratar de ser nosotros es no ser sepulcros blanqueados, ¿verdad? Es decir, que nos vean por nosotros, que es una buena persona, es que es muy animosa, es que se da a todos los demás, ¿verdad? Y por dentro somos fríos y calculadores, ¿verdad? Entonces, es lo que tratamos, ¿cómo se llama? De no ser, que como se dice, ser lindos por fuera y también lindos por dentro. Bueno, es que recientemente en psicología, no me acuerdo quién lo dijo, pero se basan en la teoría de que uno no es igual así, de que uno se esconde detrás de una máscara, ¿verdad? Entonces una forma en que el psicólogo expresa su punto de vista, dice que cuando tú te escondes detrás de una máscara para representarte en la sociedad como alguien distinto, estás perdiendo tu libertad de expresión, o sea, el hecho de ser auténtico. Entonces, una forma que él describe es el autoritarismo, que él lo define como más que nada ser alguien o sumiso o que es el que castiga, ¿cómo se llama? Ese. Va. Entonces ahí te estás volviendo dócil y que complaciente en el primer caso, y en el segundo te estás volviendo muy orgulloso y queriendo que todo el mundo te complazca. Entonces estás perdiendo tu autenticidad, porque si no te demostras así en la sociedad y solamente en tu casa, es como... ¿Y este qué onda? Ajá. Qué hipócrita. Ajá, o sea, es como más... científico, digamos. Sí. Por el otro lado, no había mucho comentario. Yo creo que en ese sentido, vamos a ver, porque está viendo desde el punto de vista psicológico que estabas tú mencionando, ¿verdad? Vamos a aprovechando eso que dice de la afabilidad y la dulzura. Vamos a ver. En ese libro que yo les estaba recomendando, de Un grito desesperado, ¿verdad?, nos habla de la comunicación en el hogar y nos habla precisamente de cómo es que para que haya una familia fuerte tiene que existir una comunicación profunda entre los integrantes de una familia, ¿verdad? Es decir, los que viven bajo las mismas paredes, ¿verdad? Bajo las mismas paredes, o inclusive aunque no sean familia, ¿verdad? También, ¿verdad? También en un cierto determinado, y que estén viviendo, digamos, transitoriamente, tal vez no sería la palabra, sino como, ¿cómo les digo? No sé, pero que estén también, o temporalmente, ¿verdad?, que estén temporalmente también bajo esas cuatro paredes y se está rigiendo una misma regla dentro del hogar, ¿verdad? Especialmente, pero imaginemos que, pero dejemos este caso fuera ya, porque pensemos que solamente la familia la que estamos bajo las cuatro paredes, ¿verdad? Entonces, en ese libro que yo les comentaba y que les mandé también vía PDF, también en la tribu Abela, ¿no?, por si tienen oportunidad también de leerlo, se los aconsejo porque está muy bueno, nos habla de 3 diferentes tipos de comunicación que podemos tener nosotros y que tenemos generalmente en nuestras vidas. Dice que el primer tipo de comunicación es un tipo de comunicación superficial, ¿verdad? Es la comunicación que realizamos nosotros cuando es algo sin importancia, con personas que no conocemos o conocemos poco y que no nos importa, ¿verdad? Son cosas que incluso ahí puede haber incluso sarcasmo, ¿verdad? Puede haber incluso ahí injuria, lo que estábamos leyendo acá nosotros, ¿verdad? Y violencia verbal, en el tipo de comunicación superficial, ¿verdad? Y entonces ahí cuando la familia se mantiene en un tipo de comunicación superficial, hay problemas, hay desequilibrios, porque no se está poniendo amor en esas comunicaciones. Hay un segundo tipo de comunicación que le llaman la comunicación social. Esta comunicación social es, como su nombre lo indica, ¿verdad?, que se utiliza para estar con personas que no conocemos, ¿verdad?, con las cuales ya no es tan ¿cómo se llama?, intrascendental, ¿verdad?, sino que ahí la conversación es un poco más fría y calculada, la comunicación social.
Entonces, en la cual nos mantenemos generalmente en la sociedad, ¿no?, con aquellas personas que también no nos importan mucho, pero que hay que platicar con esas personas hasta cierto momento, se dialoga de algunos conceptos, de algunos puntos, ¿verdad? Pero hasta ahí. Ese es el segundo tipo de comunicación social. Y habla la tercera, que es la comunicación profunda, habla ahí. Y hablan que en esa comunicación profunda es cuando cada uno de los miembros de la familia tiene que sacar su corazón a flote en los diálogos, sacar lo mejor de sí que tiene en ese momento, en esos diálogos, sacar lo mejor de sí, y si por ejemplo hay un problema, tratar de solucionar ese problema con el corazón en la mano de todos los miembros de la familia, no solamente de uno, no, sino de todos. En el sentido de que se sienta esa familia apoyada, unida, saber que no se les va a dejar solos en ninguna circunstancia cuando tengan un problema, saber que tienen detrás de sí una familia que los apoya y los respalda, ¿no? Esa es la comunicación profunda. Cuando, por ejemplo, alguien tiene algún problema, una situación, o saca algún punto a discutirse, entonces cada uno, desde su punto de vista, va a tratar de solucionar lo mejor, ¿verdad?, para este miembro de la familia, ¿verdad?, y que salga menos lastimado y que salga lo mejor posible, ¿verdad? Esa comunicación profunda va a fortalecer los lazos en la familia y va a producir una lealtad en la familia muy fuerte. Al grado que, como se dice, y se cumple lo que decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret: primero Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, y después a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y quién es nuestro prójimo más próximo? Nuestra familia, ¿verdad? Le hace padres, hijos, hermanos, ¿verdad? Y después va a continuar un poco más allá. Y entonces nos dice este autor que en la medida de que en las familias se vaya realizando comunicación profunda, se va teniendo familias más sanas, más equilibradas, las cuales las personas se van a sentir felices de estar ahí en sus hogares y no van a tener deseos de irse corriendo de la casa. ¿Por qué? Porque van a sentirse apoyadas, van a sentir que en medio de todo este caos, en medio de esta vorágine que nos toca que vivir en medio de expiación y de pruebas, tienen una isla que es su casa, en la cual van a poder descansar al regresar del trabajo, a regresar de los estudios, en fin, a cualquier circunstancia. Y entonces me traía eso que hablaba Andrea de la psicología, porque aquí se aplica perfectamente a la afabilidad y la dulzura, que dice la benevolencia para con los semejantes, fruto del amor al prójimo, produce la afabilidad y la dulzura. Es decir, que en familia el trato debe ser así también. Máxime, si por ejemplo somos así con desconocidos, en la familia el trato tiene que ser con afabilidad y dulzura. No estar poniendo el dedo en la llaga de los defectos de alguien más, ¿verdad? Porque ahí va a herir profundamente al otro miembro de la familia. Entonces, por lo tanto, eso queda descartado, ¿verdad? Gritos, palabras soeces, palabras ofensivas, todo aquello que daña psicológicamente a los otros miembros de la familia están prohibidos, no se pueden lanzar, para que así cada uno de los miembros del hogar puedan ser libres como son, ¿verdad? Sin estar diciendo, no me gusta, por ejemplo, este tipo de música, bueno, ¿por qué estás escuchándolo? No, le gusta ese tipo de música, que lo escuche libremente, va a sentirse auténticos, como lo dice la lectura, no ser unos hipócritas, como bien se decía, no, sino bueno, yo estoy en mi casa, estoy en libertad, yo soy como soy, ¿verdad? Pero tampoco significa que me aguante, no, sino que tiene que haber una línea de respeto, entre todos los miembros de la familia, para que haya una mejor cohesión en la familia, ¿verdad? Y entonces se produzca, y va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Poner en la mesa la afabilidad y la dulzura, porque no hay nada tan precioso el sentirse uno en casa siendo tratado afablemente y dulcemente. Yo creo que alguien que no tenga los dos dedos de frente no le va a gustar eso. Yo me recuerdo, les ponía el caso de la abuelita, la mamá de mi mamá.
ese ejemplo de dulzura, ese ejemplo de trato, ¿no? Yo estaba enamorada de ese trato y lo conocí y lo logré conocer, ¿verdad? A través de ella y no con mi mamá, ¿verdad? Con crítica constructiva, por supuesto, ¿verdad? Porque ella tendrá que rendir cuentas ante lo alto en su momento, ¿verdad? Pero ese trato dulce y afable se puede. Y ya lo tuvimos nosotros, ya tuvimos ese ejemplo de ese trato dulce y es precioso. Y es un trato que yo creo que todos quisiéramos tener ese trato y que mucha gente afuera nunca lo ha conocido, solo ha sentido la punta del pie, la violencia, ¿verdad? Porque nunca ha tenido un ejemplo de ese trato. Pero nosotros, gracias a Dios, tuvimos ese ejemplo. Lastimosamente ustedes estaban muy chiquitos, ¿verdad? Y a lo lejos tal vez se recordarán ustedes de ello. Pero yo que era mayor, sí me acuerdo. Y sí y yo veía los contrastes de ese trato. Veía cómo era un trato dulce y afable y después un trato despectivo, violento. Entonces yo me sentía bien con el trato dulce y afable, ¿verdad? Entonces acá nos habla, ¿cómo se llama? Los instructores de los espíritus, que tenemos que tratar de ser eso, ¿verdad? Ser en esencia así de esa manera, especialmente en la familia, ¿verdad? Con nuestros padres, con nuestros hermanos, ¿verdad? Poner en práctica este conocimiento que estamos aprendiendo nosotros en sí para poder fortalecer todo eso, porque recordemos que nosotros que venimos de vidas anteriores, traemos rencillas del pasado, traemos aspectos que no sabemos quién es el víctima, quién es la víctima y quién es la victimaria. Pero al final de cuentas estamos juntos y tenemos que convivir juntos. Entonces, en esa medida, mejor pensar, bueno, nos toca que vivir juntos, nos toca que convivir juntos, bueno, entonces hagámoslo en los mejores términos. ¿Y cuáles son esos términos? La afabilidad y la dulzura. Porque si no lo hacemos así, entonces estamos violando la ley. Y al violar la ley, a lo alto tendremos que rendir cuentas ante lo alto. Y no hay nada impune. Porque la ley, recuérdense que causa y efecto. Entonces, si no hemos aplicado nosotros esa causa de amor, hemos aplicado esa ley de dulzura para nuestras propias familias, entonces más adelante, por el choque de retorno, la ley de causa y efecto vamos a tener nosotros en nuestras familias, tal vez no en nuestra vida, pero sí en una próxima existencia, alguien que nos va a tratar a nosotros como nosotros estamos tratando a aquel familiar o a aquellos miembros de la familia, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que sopesarlo bien porque es parte de nuestro futuro. Nosotros aquí estamos sembrando lo que vamos a cosechar en el futuro. Como les decía, puede ser que no sea en esta vida, puede ser que no, ¿verdad? Porque ya por los años, ¿cómo se llama? Que tenemos nosotros ya, que vamos ya, por lo menos ya va a pasar de medio siglo, ¿verdad? Entonces yo no sé si me va a tocar todavía en esta vida, pero en la próxima vida definitivamente. Lo que yo sembré en esta vida me va a tocar que cosechar en la próxima. Entonces, si yo quiero que tanto mi futuro en esta vida como mi futuro en la próxima vida sea mejor, ¿qué me cuesta? No me cuesta nada. Bueno, cuesta porque hay que transformarse, pero es mejor tratar en la medida de ser así afable y la dulzura. Decía ¿cómo se llama? Un personaje en algún libro, no me recuerdo cuál, y decía, pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo me voy a transformar yo? ¿Cómo voy a poder actuar de esa manera si yo no soy así? Y si yo actúo de esa manera voy a ser un hipócrita. Entonces decía esta persona, actúa de esa manera, comenzó a actuar de esa manera y después no te vas a dar cuenta y por inercia ya te vas a hacer de esa manera, ¿verdad? Entonces me pareció, ¿cómo se llama? Muy atinado el consejo, porque es como, bueno, tirarse uno al agua y comenzar a actuar de esa manera, y entonces ya uno ver cómo todo lo alrededor va cambiando con esa manera de actuar, ¿verdad? Y de sentir, porque no solo es de actuar, sino también de sentirlo. Entonces, conforme va transcurriendo el tiempo, digo, bueno, pero esta forma de ser así, pues chica, me siento mejor, ¿verdad? O puede ser que no, pero de alguna manera ya estamos haciendo ese engranaje. Hasta un momento determinado que esa máscara, como bien decía Andrea, que hablaban los griegos también, ¿verdad? El teatro, esa máscara, ya no va a ser la máscara que tengo yo, sino va a ser realmente mi rostro, el que va a estar ahí, afable, dulce, y no me va a costar nada, y los demás van a decir, bueno, que extraño, ¿va? Que extraña siempre sonriente, ¿va? O siempre, o tal vez no siempre sonriente, sino serio, pero muy educado, muy cortés, ¿verdad? Tanto hombre como mujer, ¿verdad? Que eso es un cambio de espíritu, ¿verdad?
que si somos honestos, a todos nos conviene, a todos nos conviene, porque nos conviene progresar, nos conviene trascender y nos conviene sobre todo pagar las deudas del pasado, porque esos son los que no sabemos qué tanto tenemos todavía que ir pagando, ¿verdad? Entonces, ir pagando, ¿verdad? Pagando todo eso, y qué mejor manera que siendo uno afable y siendo uno dulce, ¿verdad? Porque es mejor, porque si no se vuelve una, como decía Jesús, se vuelve eso como un círculo vicioso, ¿ah? Tú me hiciste, después yo te hago, después te vuelvo a hacer yo, después tú lo vuelves a hacer, y se vuelve una en la cual uno de los extremos es que nacemos como siameses, y tenemos que estar pegados ahí, y aunque no nos aguantemos, pero si ya que tantas vidas nos ha dado tantas oportunidades nos ha dado la vida para entonces mejor pensemos no llegar a esos extremos, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, como les digo, perdonar, ¿verdad? Y ser dulces y afables, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Ahora, aquellos de nuestras familias, hombres o mujeres, ¿verdad?, que no quieran actuar de esa manera, en primer lugar, no los podemos obligar, porque así son ellos. Pero también la ley no nos va a obligar a estar con ellos siempre, ¿verdad? Porque así es la ley. Tendríamos que nosotros que trascender y entonces probablemente más adelante llegar, ¿cómo se llama? O que lleguen por nosotros, ¿verdad? Para ya como mejores espíritus más evolucionados, y entonces actuar con amor, ¿verdad? Para transformar aquello que antes era odio en amor, ¿verdad? Y si no se puede, ¿verdad?, seguir vibrando en amor, y entonces se produce ese desfase, ¿verdad? Porque ya no estamos atados, porque nosotros vamos a estar vibrando amor, ¿verdad? Y ahora, quienes no lo cumplan allá, nos dijeron ahí que serán expulsados. ¿A dónde? No sabemos todavía, ¿verdad? Pero que habrá una expulsión, ya nos dijeron. Exacto, ¿verdad? Entonces, sí, o sea, y es difícil, ¿verdad? Porque estamos hablando de toda una vida, pero nunca es tarde, o sea, si algo he aprendido yo es que nunca es tarde. Podemos tener, qué sé yo, 15, 20, 30, 40, 50 años, 60, 70 inclusive, ¿verdad? O 80, pero si entre nosotros se va a comenzar a producir o la simiente de ese cambio, lo podemos comenzar a hacer, porque si esperamos nosotros a desencarnar para ya estar en el plano espiritual como remordimiento de lo que hicimos cuando estuvimos encarnados, tendremos que esperar una nueva encarnación para entonces sí que valga lo que estamos haciendo. Entonces, ahora que estamos encarnados, seguir, ¿cómo se llama?, actuando con buenas obras o hacer buenas obras para que pesen. Porque si no, cuando pasemos al otro lado, que no sabemos en qué momento va a suceder, ¿verdad?, especialmente con esto que está pasando, ¿verdad?, realmente no sabemos en qué momento, ¿verdad? Y si de repente pasamos al otro lado y no llevamos absolutamente nada en nuestro patrimonio espiritual, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Y es difícil y es duro, pero como yo les he comentado en un momento determinado, ¿verdad?, ¿cómo sabemos que hemos hecho tanto bien y que realmente vamos a merecer estar en un mejor lugar? Y que solamente nos hacemos ilusiones porque pensamos que somos mejores, cuando realmente nuestro espíritu nos está tirando, no, tú eres, no te corresponde arriba, te corresponde más abajo. Tal vez en la corteza terrestre ya no, porque no, te toca más abajo. Entonces eso es lo bueno de tratar de conocerse uno mismo, ¿verdad? Pero sin orgullo, sin vanidad, sino realmente verse uno, bueno, ¿qué soy? ¿Soy afable? Va. ¿Soy dulce? ¿Verdad? ¿Realmente quiero ayudar a mi prójimo? ¿O no? ¿Verdad? Y si quiero ayudar a mi prójimo, ¿en qué medida? ¿Verdad? ¿En qué medida quiero practicar la caridad o no la he practicado? ¿En qué medida? Que precisamente son las preguntas que nos vamos a hacer para realmente darnos un buen empujón para salir del estado que probablemente nos hemos encontrado durante muchas encarnaciones, porque puede ser que nos hayamos quedado estancados todos nosotros en la misma nivel durante muchas vidas, y que aparentemente pensemos nosotros, ya va a ser un poco más, ¿verdad? Y realmente no, estamos en la misma franja, ¿verdad?, vida tras vida, y no se da ese salto, ¿verdad?
con ese conocimiento y con esas claves creo que nos ayudaría, ¿verdad? Nos ayuda a que no es en vano lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y que todo eso, que el trabajo que estamos realizando realmente nos va a ayudar. ¿En qué medida? No lo sabemos, ¿verdad? Porque nosotros podemos pensar, no es que digamos, yo ya me voy transformando y voy logrando ser ahora más y me soy más reconocido, por decirlo de una manera, de esa manera, ¿no? Aunque en nuestro foro interno, a veces podemos pensar que sí, otras veces que no, ¿verdad? Pero realmente lo que va a valer va a ser ya el peso que vamos a tener en nuestro perispíritu cuando pasemos al otro lado, ¿verdad? Y entonces ahí vendrá el crujir de dientes, ¿verdad? Como nos decía en la lectura, ¿verdad? Entonces tratemos de que no sea así, ¿verdad? Tratemos de que no sea así y ser lo mejor posible, aunque la demás gente crea que uno es hipócrita, ¿verdad? Porque la demás gente va a creer que uno es hipócrita, que piense lo que les dé la gana, pero nosotros transformémonos y porque nosotros dentro de nuestro propio corazón, en nuestra propia conciencia, vamos a saber que queremos cambiar, aunque la gente ande hablando lo que ande hablando, que sí es un sepulcro blanqueado, sí que es un hipócrita, que piense lo que les dé la gana, pero lo que importa es lo que uno está sintiendo, y entonces si uno quiere irse transformando, se va a ir transformando, ¿no? Y al final de cuentas, cada quien va a rendir cuentas individualmente qué es lo que nos va a suceder, ¿no? Muchas gracias por el comentario, Coca. Y si querés, continuamos con la paciencia. La paciencia. Muy bien. Dice, numeral 7. Sí. Sí. El dolor es una bendición que Dios envía a los elegidos. No os aflijáis, pues cuando sufrís, sino por el contrario, bendecid a Dios Todopoderoso que os ha señalado el dolor en este mundo para gloria en el cielo. Sed pacientes. La paciencia también es una caridad y debéis practicar la ley de caridad enseñada por Cristo, enviado de Dios. La caridad que consiste en la limosna que se da a los pobres es la más fácil de las caridades, pero hay una mucho más penosa y por consecuencia mucho más meritoria. Perdonad a aquellos que Dios colocó en nuestro camino para ser instrumentos de nuestros sufrimientos y poner nuestra paciencia a prueba. La vida es difícil, ya lo sé. Se compone de 1000 frioleras, que son alfilerazos que acaban por herir. Pero es menester mirar los deberes que se nos han impuesto, los consuelos y las compensaciones que por otra parte tenemos. Y entonces veremos que las bendiciones son mucho más numerosas que los dolores. El fardo parece menos pesado cuando se mira desde lo alto que cuando se dobla la frente hacia el suelo. Valor, amigos. Cristo es vuestro modelo. Sufrió más que ninguno de vosotros y no tenía nada que censurase, mientras que vosotros tenéis que expiar vuestro pasado y fortificaros para el futuro. Sed pues pacientes, sed cristianos. Esta palabra lo enseña todo. Un espíritu amigo, abre 1862. ¿Cuál es tu opinión, Coca? Sí, yo creo que eso es bien difícil, pero realmente es lo que hay que hacer, ¿verdad? O sea, dice perdonar a aquellos que Dios colocó en nuestro camino para ser instrumentos de nuestros sufrimientos y poner nuestra paciencia a prueba, ¿verdad? Eso es duro, eso es bien duro, ¿cómo se llama? Porque no hay una familia que no tenga dentro de sus, ¿cómo se llama? Integrantes, alguien que no cumpla con este punto. Yo les podría decir que en todas las familias hay alguien que está sirviendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama? Que nos pone a prueba, que está poniendo nuestra paciencia a prueba, ¿verdad? En todas las familias. No creo que haya una sola familia en la cual no esté exento de esto, ¿verdad? Y a veces es uno mismo y no se da cuenta. Sí, o sea, el problema es que, cabal, como tú dices, ¿verdad? A veces uno cree, bueno, que no, es que es fulana de tal o es fulano de tal, el que yo tengo que ser muy paciente, ¿cómo se llama? Con esta persona, y uno es el instrumento de tortura de los demás. Ese es el problema cuando uno no se da cuenta. Y eso me recuerda que, como tú dijiste, ¿verdad? Una jefa que yo tuve, ¿verdad? Que me decía que uno tenía que hacer un listado de los defectos que uno tenía, y yo encontré en mí un montón, ¿no? Y entonces dijo, yo no sé qué poner porque yo no me miro ningún defecto, ¿verdad?
Sí, es que eso es verídico, no estoy mintiendo, eso es A mí me verídico. pasó con el taller ese de, como que nos dieron, ese taller, mi amor, que nos dieron a ambos. Educapaz. Ah, Educapaz. No, el taller que nos dieron ¿En dónde? de ese del libro, de los valores, que cabal, donde uno se apuntaba. Ah, sí, ya me Me acordé. pasó Sí. con una compañera, ¿va? Y todos apuntando nuestras cualidades y defectos porque se apuntan, ¿verdad? Y cuando le toca que leer a ella, uno de todo lo que decía, y dijo, pues este es el único que yo me encuentro, dijo, ¿verdad? Y para ella era solo la impuntualidad, pero no vio Todo lo demás. todo lo que nosotros supuestamente miramos, pues, ¿verdad? Porque también a veces lo que miramos en otra persona es lo propio, ¿verdad? Entonces, pero todos nos quedamos así, ¿verdad? Porque ella con su boca dijo, pero si yo soy intachable, yo soy perfecta. Aquí iría otro efecto, vanidad. Sí, la vanidad, ahí ese es uno de los cabales, y el problema es que eso enseguece, ¿va? Y no te deja ver, pero acá hablando de la paciencia, hay algo bien importante, porque miren, pues, es cierto cómo se llama lo que dice Andrea, puede que uno mismo sea el instrumento de sufrimiento de otras personas, ¿verdad? Es posible, o sea, que uno no se da cuenta de eso, pero uno está sirviendo de instrumento para estar fastidiando, digamos de alguna manera, ¿verdad?, a las demás personas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que recordar aquello que vimos en otra oportunidad que decía, el escándalo es necesario, pero hay de aquel que sea instrumento del escándalo, ¿verdad? Entonces decía que si tu mano es objeto de escándalo, córtatela, ¿eh? Creo que fue El sábado pasado, me parece, o la semana pasada. Ah, no, el cabal, y eso va hilándose, ¿va? Que fue el sábado pasado que vimos eso del escándalo. Entonces aquí de igual manera, entonces uno tiene que tratar de no ser un instrumento del escándalo, porque si uno es instrumento de ese escándalo, es decir, si uno es el torturador de las demás personas, en forma física, porque hay torturadores físicos que están lastimando, hablamos de la violencia física, ¿va? También, o si es uno torturador en forma verbal, ¿verdad?, que está constantemente haciendo la vida imposible de las demás personas con lo que está diciendo, con su lenguaje, con lo que está manifestando. Entonces, después, más adelante, ¿cómo se llama?, le va a toparse con otra persona que le va a hacer la vida a cuadros de la misma manera. Eso es en cuanto en verbal, emocionalmente también o psicológicamente, ¿va? Cuando yo sé que tal persona la puedo atacar psicológicamente y estoy encima psicológicamente, así ese ataque. O en forma económica también. Depende de mí económicamente y por lo tanto yo tengo el dinero, por decirlo de esa manera, pero no se lo voy a dar para que no pueda satisfacer su necesidad. Es otra manera de ejercer dominio económico o violencia económica, que es técnicamente hablando, ¿cómo se llama?, de esa ley, ¿verdad?, de este tipo de violencia. El problema está que, por ejemplo, uno puede estar impune, ¿verdad?, ante la ley, ¿verdad?, pero ante lo alto no. Entonces, cuando uno es un instrumento de tortura de las demás personas, bajo esa amplia gama que les he comentado, tarde o temprano va a cumplirse la ley en nosotros y nos vamos a topar con ese tipo de personas que nos va a hacer lo mismo, ¿verdad? Ya sea en esta vida o en la próxima, pero que nos la vamos a topar. Tengan seguro que nos vamos a topar con esa persona, que nos va a hacer la vida a cuadros. Porque recuérdense que el aforismo que se dice que ¿cómo se llama?, se paga por donde sea pecado, ¿verdad? Entonces, si uno ha sido un instrumento de tortura, llamémoslo de esa manera, porque tortura es en general de diversos aspectos, ¿verdad?, y que pone a prueba la paciencia de los demás, más adelante probablemente, como les decía, vamos a toparnos con gente que nos va a hacer la vida a cuadros, ¿verdad? Y entonces vamos a decir, nosotros vamos a creernos las víctimas, ¿verdad? Porque puede suceder que en ese momento nos sintamos víctimas, sin ver que nosotros somos la causa de eso en el pasado, porque nosotros actuamos de esa manera, estuvimos haciendo la vida a cuadros a otros hermanos, estuvimos nosotros ahí viendo y poniendo dedo en la llaga, y cada vez ese dedo, y se lo veíamos, lo retorcíamos, lo imprimíamos más, empujábamos más ese dedo para que le doliera más, sin saber que en la siguiente vida nos va a tocar que nos hagan lo mismo, ¿verdad? Entonces,
Si nosotros no hemos descubierto que somos instrumento de tortura, hagámonos un análisis introspectivo, ¿verdad? Y veamos, bueno, cuando yo comunico, ¿qué es lo que comunico? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que expreso? ¿De qué manera lo hago? ¿Qué es lo que sienten las personas que están a mi alrededor cuando yo estoy a la par de ellos? ¿Verdad? Si se sienten bien, entonces es un síntoma de que probablemente muy bien. Pero si esa persona se siente mal, ¿verdad? Tenemos que autoanalizar el por qué. Si tal vez nosotros no seamos los artífices de que tengamos ese resentimiento de esas personas en nuestra contra, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos que somos las víctimas y realmente somos los victimarios, ¿verdad? Yo por eso les decía en un momento determinado que es mejor que uno sentirse, ¿cómo se llama? Victimario, no la víctima, porque así uno va a actuar de una mejor manera, no sintiéndose uno que se lo merece todo, sino al contrario, que uno tiene que pagar y estar pagando constantemente porque uno fue victimario. Si tal vez no fue en esta vida, probablemente en otra vida fue de esa manera. Y entonces así pagar las deudas como un buen deudor, ¿verdad? Bueno, tengo mis deudas, pago, estoy pagando. ¿Cómo estoy pagando? Con dulzura, con amabilidad, ¿verdad? Que es mejor pagar de esa manera que después nos topemos con otra persona, ¿verdad? Hombre o mujer, ¿verdad? Que nos va a hacer la vida cuadros y vamos a decirle, Dios, pero ¿por qué eres tan injusto? ¿Por qué me tienes a esta persona que yo no le he hecho nada y sin embargo me está ahí machacando y poniéndome el dedo en la llaga y no me deja en paz? Porque nosotros probablemente fuimos artífices, tal vez no en esa persona, pero probablemente en otras personas, ¿verdad? Estuvimos actuando de esa manera y entonces la ley se voltea en contra de nosotros. Pero como veíamos ahí, el escándalo es necesario, pero hay de aquel que haga ese escándalo, ¿verdad? El torturador, el que está sufriendo eso, pues está pagando. Pero el que está siendo instrumento de esa tortura, está sembrando la tortura próxima que le va a suceder a esta persona, ¿verdad? Y el problema, como decía Andrea, es que a veces no se da cuenta, ¿verdad? Porque uno puede decir, no, pero si yo voy bien, yo cumplo, cumplo con todo lo que puedo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? De todas maneras, como se dice el refrán, ¿verdad? Quien ignorantemente peca, ignorantemente paga. No hay para dónde. No podemos después decir, es que yo no sabía. No, ¿verdad? No, porque ya a esas alturas, ¿cómo se llama? De nuestra evolución ya tenemos una conciencia. Y esa conciencia muchas veces nos dicta y nos dice cómo tenemos que actuar. No hay para dónde. Si preguntamos a una conciencia y decimos, por ejemplo, como decía Jesús, haz a tu prójimo lo que desees que te hagan a ti mismo. Entonces preguntémonos antes de actuar, ¿esto que voy a hacer o esto que voy a decir, me gustaría que me lo dijeran? ¿Esto que voy a hacer, me gustaría que a mí me lo hicieran? ¿Verdad? Si tenemos esta norma de conducta dentro de nosotros mismos, miren, eso es un éxito asegurado. Vamos para arriba. ¿Por qué? Porque si no le hago a mi semejante lo que no me gustaría que me hicieran a mí, ¿y por qué? Porque si se lo hago, me va a regresar, ¿verdad? No hay para dónde. Por eso decía Jesús eso, ¿eh? No hagas a tu semejante, no porque él fuera un piadoso, no porque él fuera, ¿cómo se llama?, alguien superior. Claro que era superior, pero él psicológicamente, como buen psicólogo, nos conocía y sabía, conocedor de las leyes, ¿verdad? Como buen abogado, digamos de esa manera, de las leyes siderales, sabía que si nosotros actuábamos mal con aquella persona, eso va a regresar hacia nosotros tarde o temprano. No hay para dónde. Así es la ley, ¿verdad? Entonces, mejor ir pagando, ¿verdad? E ir transformándonos, ¿verdad? Para que el futuro sea mejor que el presente, ¿verdad? Y entonces en esa medida nosotros ir actuando, ¿verdad? Y entonces, como dice aquí de la paciencia, porque es cierto, ¿verdad? Y el problema, como decía Andrea, ¿verdad?, es que nosotros no sabemos que podemos ser quien menos nos imaginamos, porque puede ser que no sea necesariamente en la familia, sino puede ser en un lugar de trabajo, sino puede ser en un conglomerado social, que somos nosotros amigos que estamos ahí machacando, ahí estamos poniendo el dedo y nos sentimos felices y contentos. Pero se lo dije,
Y eso va a estarlo machacando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Dios nos va a juzgar por la intención que estamos haciendo. Estamos haciendo y la intención con que estamos pensando, ¿verdad? Entonces, ahí lo profundo de eso, ¿verdad? Y a la hora de ser de lo profundo, ¡ay, lo doloroso también! Porque ahorita nosotros sabemos más o menos, ¿verdad?, lo que hemos hecho en esta vida. Pero lo que hemos hecho en otras vidas, no nos acordamos. Y todo ese fardo que vaya atrás, tarde o temprano tendremos que pagar. Tarde o temprano, no hay para dónde. Pero mejor si ese pago nos encuentra a nosotros siendo afables y dulces. Porque así va a minorar. Tendremos que pagar, pero no tanto si somos afables y dulces. Pero sinceros, como bien decían ahí, ¿va? No hipócritas, sino sinceros. Ok. En vez de todas formas no se puede llegar a ser alguien afable y dulce siendo hipócrita, porque tarde o temprano va a salir a relucir tu verdadera personalidad. Tu careta se te cae. Exacto. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta, ¿va? Que uno lee no solamente lo que le dicen, sino su lenguaje corporal. Uno lee el lenguaje corporal y muchas veces aquello que uno está diciendo con la boca lo está desmintiendo su cuerpo, ¿verdad? Entonces, y eso lo poseemos la gran mayoría de todos como humanidad, porque vamos progresando, ¿verdad? Entonces, se nota, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que dice, que se ríe así, ¡ay, qué me alegro que ganaste! ¿Verdad? ¡Qué me alegro que estás en primer lugar! Sí, es que dirá, sí, de veras, ¿verdad? Pero por dentro está, ¡ay, qué lástima que perdió o que falló!, ¿verdad? Porque así hay mucha gente, lamentablemente la mayoría de nuestra sociedad así es. Dicen una cosa y están sintiendo otra. Dicen una cosa y están pensando otra. Pero ¿qué es lo que nos manda Jesús? ¿Qué es lo que nos manda el cristianismo? A ser auténticos. A ser auténticos en cualquier lado, en cualquier manera. Lo que no quita... Salud. Lo que no quita ser polifacéticos, como les decía en otra oportunidad, ¿verdad? Que yo sea, por ejemplo, correcto no significa que no voy a poder bailar. Puchica, si a mí me gusta bailar, yo no estoy bailando y estoy disfrutando el momento, ¿verdad? No significa que por eso voy a estar pecando, ¿no? Ahora bien, como les decía, si tengo que estar en clase, yo estoy concentrado, yo estoy poniendo toda mi atención al maestro, ¿verdad? Porque de eso depende también mi futuro, ¿verdad? Y además es lo mínimo de respeto que quiere mi maestro, ¿verdad? Y que me merezco yo como alumno, es mi derecho también. Entonces, lo importante es ser uno, como bien se decía, no hipócrita, sino auténtico, ¿verdad? Y ser uno auténtico, y en la medida de lo posible, porque sé que en la sociedad a veces hay momentos en los cuales no se puede ser tan así, porque la misma sociedad se lo impide a uno, pero que esos momentos sean los mínimos, y mantenernos lo mejor posible en el modo auténtico, como se dice, ¿verdad? Y como platicábamos de la comunicación, ¿verdad? Comunicación profunda en la familia, ¿verdad? Diciéndonos, tratándonos de comprendernos y fortalecernos y apoyarnos, ¿verdad? Y ya después, pues ya en la medida que nos vayamos haciendo así, ya será lo demás. En esa medida nos vamos a ir transformando, porque no podemos, con todas las personas, aunque queramos, no podemos hacerlo así, ¿verdad? No podemos. Entonces, algunas se dejarán, como se dice, ¿verdad? Otras no. Entonces, respetando, el que no se deja, pues de plano, ¿verdad? Que está afuera, ¿verdad? Pero en familia sí tratemos, ¿verdad? Tratemos, ¿cómo se llama? De ser dulces, de sermos afables, independientemente de quién es, ¿verdad? Si es nuestro papá, si es nuestra mamá, si son nuestros hijos, si son nuestros hermanos. Tratemos de ser dulces y afables porque estamos sembrando para el futuro. Y más adelante nos van a recordar con mucho cariño, con mucho afecto, como el caso de mi abuelita que les estaba comentando yo. Porque eso que sembró, y el caso de mi papá en otros aspectos también, ¿verdad? Pero veamos ahora el caso de mi abuelita, ¿eh? Eso que sembró queda ahí, va a pasar ahí por mucho tiempo, ¿verdad? Y cuando nos reencontremos en el plano espiritual, qué alegre, ¿verdad? Igual con mi papá, ¿verdad? También de la misma manera. Pero ¿cómo se llama? La siembra. Recordemos, la siembra libre, pero la cosecha es obligatoria, no hay para dónde. Entonces, cosechemos bien, cosechemos dulzura, cosechemos afabilidad, sinceridad también, porque si sembramos limón,
vamos a tener que chupar limón, ¿verdad? Y eso, tarde o temprano, no hay para dónde, es parte de la propia ley de naturaleza. Hay una frase que me gustó mucho que decía, si tú vas dejando clavos en vez de, digamos, huellas así en la arena, tarde o temprano te tocará regresar, pero descalzo. Entonces, por ese camino, y puede ser que estés recibiendo las mismas heridas que dejaste provocarse, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que puede suceder, ¿verdad? Qué interesante que va unado este tema al anterior, ¿verdad? Al del escándalo, ¿no? Porque va íntimamente ligado. Uno dijera, no, pero realmente sí. Entonces vemos cómo los hermanos espirituales nos van poniendo las lecturas que necesitamos en el momento apropiado. No hay para dónde. Para irnos fortaleciendo. Sí, y que nos pega a todos, ¿va? Porque no nos podemos decir, a mí no me va a pegar, no, a todos nos pega. No hay para dónde. Es más, 3 te señalan a ti y uno a los Exacto, demás. uno puede estar señalando porque 3 están en contra de uno, ¿va? No hay para dónde, ¿va? Y como dice, ¿cómo se llama también? Decía Jesús, ¿va? Quien esté libre de falta, que tire la primera piedra, ¿va? Y no vemos ninguno que esté libre de falta. Y en todo caso ya habría cometido la primera ahí, si es que pasa. Sí, con humanidad, ¿no? Sí. Muchas gracias por la lectura, por los comentarios. Vamos a finalizar con la oración, agradeciéndoles a ustedes, a cada uno, su participación. Oración al finalizar la reunión. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos, que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Así sea.